Buenos días, Shalom. Un día más nos encontramos aquí, en este espacio. Hoy hemos intentado abarcar un tema muy amplio que es la lengua hebrea y las diferentes opiniones que sobre ella han tenido los pensadores de todos los tiempos. Y lo hemos hecho a través del pedagogo e historiador Gustavo Pedernich, un colaborador habitual de nuestro programa. Gustavo nos ha llevado al centro Ibn Gabirol, donde él ha comentado la historia de la lengua hebrea con algunos de los alumnos más mayores del centro. Encantado de estar con vosotros nuevamente, esta vez no desde los estudios, desde el centro Ibn Gabirol, en donde estamos en medio de una clase de pensamiento judío con los alumnos, y como os decía, estamos planteando los principales pensadores judíos de la Edad Media, y en este caso España tiene un lugar predominante en la producción de este pensamiento judío. Habíamos destacado dos en particular. ¿Quiénes eran estos baluartes, los ejes del pensamiento judío medieval? Marcos. Uno de ellos era Rabbi Yehuda Leví. Rabbi Yehuda Leví. ¿Alguien puede comentar acerca de Rabbi Yehuda Leví? ¿Qué libro escribió? ¿A qué se dedicó? ¿Qué tipo de pensamiento tenía? ¿Recordáis algo acerca de él? El libro fundamental de Rabbi Yehuda Leví, Rafael. El Kuzari, que es una especie de aproximación, de apología del judaísmo frente a otras visiones del mundo. Y esto es lo que llamamos el pensamiento judío no racional. ¿Por qué? Porque no se basa en la razón para describir las verdades a las que debemos llegar. En cambio, hay otro pensador judío que aparece más o menos 50 años después de Rabbi Yehuda Leví, que es la cúspide del pensamiento racionalista judío, es decir, las fuentes de las que debemos beber para poder llegar a la verdad son eminentemente las fuentes de la razón. ¿Quién es este pensador? Maimónides. Maimónides. ¿Te acuerdas cuál es el libro fundamental de filosofía que ha escrito Maimónides? Dime, Eliot. La guía de los perplejos. Guía de los perplejos. La diferencia entre el Kuzari y la guía de los perplejos, más o menos 50 años de diferencia, os decía. ¿En qué siglo? ¿De qué siglo estamos hablando? Dime, Jonathan. En el siglo XII. El siglo XII, uno a mediados del siglo XII, otro a fines del siglo XII, pero ahí se siembra una gran polémica en torno de qué es el judaísmo. La guía de los perplejos trata de utilizar los instrumentos de la filosofía para explicar con los instrumentos de la filosofía las verdades del judaísmo, que ¿dónde están? ¿Dónde aparecen estas verdades? ¿Cuál es el libro de donde leemos eminentemente? Dime, Brenda. La Torá. La Torá. La Torá puede ser explicada con instrumentos racionales y puede ser explicada enfatizando la parte no racional de esta revelación. Estas son dos maneras de encarar qué es el judaísmo. Pero me gustaría traer algunos de los temas que generaron polémica, no necesariamente entre Maimónides y Yehuda Leví, pero que generaron polémica en la Sefarad medieval acerca de qué es el judaísmo. Uno de ellos, que es bastante notable, es la naturaleza del idioma hebreo. El idioma hebreo es considerado desde la antigüedad y hasta tiempos modernos como un idioma sagrado, especial, que merece una atención muy intensa. Pero los motivos por los cuales es un idioma tan importante son vistos de modos diversos. Una gran discusión aparece entre Maimónides y otro gran comentarista de la Torá. En este caso no es un filósofo, pero es el principal comentarista de la Torá junto con Rashi. ¿Alguien recuerda su nombre? Junto con Rashi, Marcos. Nachmanides. Nachmanides, excelente. O Ramban y Rambam son los protagonistas de la discusión que quiero mencionar. Para uno, Rambam, Maimónides, la naturaleza del idioma hebreo que lo hace sagrado es que es un idioma en el cual no se pueden expresar vulgaridades, un idioma en el que uno no puede decir obscenidades, un idioma que no se presta a la lengua soez. ¿Os parece posible? ¿Razonable? ¿Sería esta la importancia del idioma hebreo? Vamos a avanzar un poco con Nachmanides después, pero mientras tanto, lo que dice Maimónides, ¿cómo os resulta? ¿Qué os parece? Dime, Guido. No me resulta del todo cierto, porque hoy en día el idioma hebreo es un idioma cotidiano, así que... Entonces, Nachmanides y Guido dicen, no es cierto.
En el idioma hebreo uno puede expresar de todo, también un idioma vulgar. Ahí no radica la importancia. Entonces, ¿en dónde podría sí radicar? Si no es un idioma tan puro como lo define Maimónides, ¿en qué sí lo hace tan importante? Dime, Sandra. Porque es el idioma de los judíos. Siendo el idioma del pueblo judío, esto lo hace muy importante ¿para quiénes? Para nosotros. Para nosotros los judíos. Ahora, tanto Maimónides como Nachmanides, como muchos otros pensadores, hasta Mendelssohn en la modernidad dirá, este no es un idioma importante para el pueblo judío, es un idioma importante, punto. Os voy a dar un ejemplo que os sorprenderá. Hasta el año 1819, no hace tanto, ¿qué edad tenías tú en el año 1819? En la Universidad de Harvard, una de las universidades más importantes del mundo, el discurso de apertura del año de estudios se hacía en hebreo. ¿Nos sorprende? No sabíais. ¿Cómo se explica? Todos los años abrimos el año de estudio en hebreo en una universidad que no está ni en Israel, ni en el seno del pueblo judío. Las universidades norteamericanas, cuando se crearon, todas ellas tenían el idioma hebreo como lengua obligatoria, como en las universidades europeas era eminentemente el latín y el griego. ¿Por qué puede ser? No porque sea importante para el pueblo judío en este caso, aparentemente era importante para todos. Guido. Es el idioma más antiguo. El idioma más antiguo, esta es una posibilidad, pero habiendo muchos idiomas antiguos, uno podría decir, porque justo el hebreo. Es decir, en la antigüedad, es cierto que en el idioma hebreo aparece una característica única. No solo que es un idioma muy antiguo, sino que es un idioma muy antiguo que todavía se puede hablar. Hay algo sorprendente en vosotros que probablemente no reparáis porque vosotros sois los protagonistas de esto. Si yo os doy, Kulhem, caja. Pero si yo os diera un texto hebreo que tiene más de 3000 años de antigüedad, estoy hablando de un texto bíblico, la mayoría de vosotros podrían leerlo con cierta dificultad, pero leerlo. Vosotros estudiáis Tanaj. Cuando estudias Tanaj estás en contacto directo. ¿Y qué edad tenéis? 15, 16, 17. A esta edad ya poder leer un texto que tiene 3000 años no existe en ningún otro idioma. Es decir, hoy tomar textos griegos antiguos, y no son tan antiguos, para un niño griego de vuestra edad es una imposibilidad. Deben ser especialistas en griego antiguo para hacerlo. Y lo mismo podríamos decir del chino o de otros idiomas que también son antiguos, pero que no tienen la vitalidad hoy que sigue teniendo el idioma hebreo. No hay paralelo en ese sentido. Entonces, aquí está lo único, no solamente que sea antiguo, sino que sea antiguo y continúe con su misma fuerza, en donde los mismos textos son estudiados por jóvenes como ustedes. ¿En eso podría radicar su importancia o en algo más? Idioma antiguo, pero podría uno decir, bueno, es antiguo, pero no ha dado alguna literatura que sirva a los demás, que inspire a los demás. ¿Algo más ha ocurrido con el idioma hebreo? Dime, Rafael. Pues que se escribió la Torá con el idioma hebreo. En el idioma hebreo, Rafael dice se escribió la Torá. Vamos a ponerlo más enfático. Está escrito el libro que más ha influido en la historia humana. Hablemos de la Biblia hebrea en su conjunto, los 24 libros de la Biblia hebrea. Es difícil pensar en la pintura renacentista, en la música clásica, en las grandes creaciones culturales de la humanidad, sin la inspiración de la Biblia hebrea. La Biblia hebrea es la que ha inspirado al mundo occidental en su conjunto a lo largo de la historia. Y por lo tanto, estudiar el idioma en que están escritas las escrituras que han moldeado al pensamiento occidental para muchas de las universidades que se creaban, ya estoy hablando en el siglo XVII, por ejemplo, era indispensable que el estudiante supiera idioma hebreo. Pero hasta el siglo XIX seguían dando el discurso de apertura en hebreo, como os dije antes. Esta es otra posibilidad. Entonces el idioma hebreo es importante porque es antiguo, es importante porque es el idioma del pueblo judío, es importante porque en él se han plasmado los libros que más han influido en la humanidad. ¿Alguna otra posibilidad? Nachmanides, para discutir con Maimónides, dice, no es cierto, como decíamos antes, que en el idioma hebreo no se pueden expresar vulgaridades. Pero lo que lo hace único no es que sea una lengua sagrada. ¿Cómo se dice lengua sagrada en hebreo? Kadosh, Leshon Kdosha. En general, así se traduciría literalmente.
halashon hakedoshá. Pero nadie dice halashon hakedoshá. Cuando hablamos del idioma hebreo decimos leshon hakodesh, que se traduce habitualmente como la lengua sagrada, pero no es una traducción perfecta. Leshon hakodesh, ¿cuál sería la traducción perfecta de leshon hakodesh? Que no es la lengua sagrada. Lo mismo pasa, para daros un ejemplo más, Aarón hakodesh. ¿Qué es el Aarón hakodesh? Donde colocamos la Torah. Dime, David. El armario donde guardamos la Torá. El armario donde guardamos la Torah es el Aarón hakodesh. ¿Podrías traducir Aarón hakodesh? Armario sagrado. Mucho mejor que armario sagrado. Y voy a dar un ejemplo más antes de dar la traducción. ¿Qué quiere decir Eretz HaKodesh? Tierra sagrada. David dice tierra sagrada, pero en general tierra santa, que es la traducción habitual, no es de Eretz HaKodesh. Eretz HaKodesh literalmente significa la tierra de lo sagrado. Aarón HaKodesh no es el armario sagrado, porque no tiene nada de sagrado un armario. Es el armario de lo sagrado. El idioma Leshon HaKodesh, le corrige Nachmanides a Maimónides, no es porque el idioma en sí inherentemente tenga alguna santidad, sino porque es el idioma de lo sagrado. Y ahora llegamos al punto entonces. ¿Qué querría decir un idioma de lo sagrado? ¿Qué es un idioma de lo sagrado? ¿Guido? El idioma de la Torá, del libro sagrado. Muy bien, el idioma del libro sagrado, esa es una posibilidad. Pero hilemos un poco más fino. Lo que lo hace al libro sagrado, en todo caso, también es que está expresado en este idioma. ¿Qué sería algo de lo sagrado? Nachmanides dice, es el idioma en el que se expresaron las primeras ideas sagradas. Las ideas de la Torá, eminentemente únicas, se expresaron en idioma hebreo. Eso es lo que hace que el idioma hebreo sea un idioma sagrado. ¿A qué ideas puede estar refiriéndose? ¿Cuáles serían estas ideas sagradas? Dime, Jacob. Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, por ejemplo. Aquí hay un código de leyes. No matar. Básicamente, respetar al prójimo. La idea de la libertad individual, la idea de la responsabilidad de los individuos, de la transmisión generacional, la idea de que la historia tiene un sentido. Todas estas ideas, por primera vez expresadas en el libro de los libros, Sefer HaSfarim, en hebreo, hacen del idioma hebreo un idioma sagrado. Y por lo tanto, la diferencia entre uno y otro vamos a tratar de resumirla. ¿Qué decía Maimónides acerca de la naturaleza del idioma hebreo? Maimónides decía eso, que no decía obscenidades ni palabras vulgares, mientras que Nachmanides decía lo contrario y decía que era sagrado, sino porque era el idioma de lo sagrado, que sería de los mandamientos, de la individualidad de la persona. ¿Qué os parece si tuvieras que votar y decir, me parece mejor Maimónides o mejor Nachmanides en esto? Obviamente las discusiones entre ambos abarcan muchos temas, pero precisamente la tradición judía es un gran compendio de discusiones y de debates. Y esto es lo que tratamos de hacer también hoy en día. Si tuvieras que vosotros dar vuestra opinión, ¿os parece más razonable lo de Nachmanides, más razonable lo de Maimónides? ¿Qué diríais que hace que el idioma hebreo sea más importante? Bueno, yo en mi opinión coincido con Nachmanides, porque a pesar de que Maimónides diga que este es un idioma sagrado, tiene una gran santidad este idioma, debido a su antigüedad, se refiere a toda una religión sagrada. Pero, a pesar de todo, el idioma hebreo se ha ido transmitiendo de generación en generación, pero es un idioma para comunicarnos entre nosotros y para poder traducir algo sagrado que ha venido de nuestro Dios. Por eso, no importa que se pueda utilizar como hoy en día para vulgaridades y cosas obscenas, porque en verdad la esencia es llegar al sagrado. Me parece, no sé si estaréis de acuerdo, que lo que acaba de decir Jacob está en el medio, no es uno u otro, sino que recoge las dos y es una especie de síntesis, eso es muy valioso. ¿Y Darío iba a decir qué? A mí me parece que Nachmanides tiene razón, porque que no diga obscenidades no hace un idioma santo, pero que esté escrito en el libro santo sí hace un idioma santo. Entonces es mucho más importante que la cuestión técnica de lo que el idioma pueda expresar o no, porque esto varía de generación en generación, es el origen de este idioma, que es en donde pone el énfasis. En lo primero que el ser humano
que el pensamiento occidental recogió de los primeros seres humanos como pensamiento sagrado, como ideas más sublimes de la humanidad, fueron expresadas en hebreo. Y por lo tanto eso hace el idioma hebreo importante no ya para el pueblo judío solamente, sino para las naciones en su conjunto. Y es lo que justificaría que se haya enseñado hasta hoy en día. Hay algunas universidades, como la Universidad de Yale, por ejemplo, que en el escudo sigue teniendo su lema en hebreo y no en otros idiomas. Hay muchas universidades que lo tienen en latino, en griego. Una parte de la cultura occidental, a partir del hebreo, se fue derivando en lo que llamamos la cultura greco-latina, que vosotros estudiáis también. Pero los que se mantuvieron más fieles a las raíces hebreas, siguieron manteniendo el hebreo también como idioma sagrado o primordial. Gracias y hasta el domingo que viene. Muchísimas gracias a Gustavo Peretnik y nos vemos pronto en la que esta ya es tu casa. A ustedes les emplazamos hasta la semana que viene. Ya saben que el programa Shalom pertenece al proyecto de comunicación de la Federación de las Comunidades Judías de España. Estamos abiertos a sus dudas o sugerencias que lo pueden hacer llegar a la dirección que ven abajo en pantalla. Asimismo, si quieren volver a ver este programa, lo pueden hacer a través de la web de Televisión Española www.rtv.es. Hasta la semana que viene. Shalom.